El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. El Colegio de Sinaloa coadyuva en la formación continua de estudiantes, profesionistas, académicos y público en general, mediante convenios de colaboración entre las diversas instituciones públicas del estado de Sinaloa, pero de manera específica mediante una oferta propia de cátedras magistrales coordinadas por los miembros del Consejo Colegiado. Bienvenidos una vez más, amigos radioescuchas, a En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Yo soy Gerardo Osornio y en esta oportunidad le voy a presentar una entrevista con el maestro Gilberto López Castillo, quien nos ha acompañado en diversas ocasiones en este programa. En esta ocasión nos va a hablar sobre un libro de reciente publicación que se titula Composición de tierras y tendencias de poblamiento hispano en la franja costera Culiacán-Chametla en los siglos XVII y XVIII. Verdaderamente interesante el tema, saber cómo se fueron poblando tanto el centro como el sur del estado de Sinaloa, cuáles fueron las razones, los litigios y las maneras en las que la población indígena y la población conquistadora, en este caso ya en la época de la colonia, se fueron repartiendo las tierras y cómo fueron dividiéndose los diferentes lugares donde había que producir, ya fuera con ganado o a través de la siembra. Verdaderamente interesante la investigación y qué mejor que ya la tenemos en una publicación de el maestro Gilberto López Castillo. Antes de entrar en materia con nuestro entrevistado el día de hoy, le comento que el historiador Gilberto López Castillo es sinaloense y sacó recientemente a la luz este trabajo titulado, como le decía, Composiciones de tierras y tendencias de poblamiento hispano en la franja costera Culiacán-Chametla, siglos XVII y XVIII. La presentación del libro ya se dio en la ciudad de Culiacán y los comentaristas en aquella ocasión fueron la doctora Ana Lilia Altamirano y el maestro Víctor Hugo Aguilar, quienes fungieron como comentaristas de la obra. La primera se expresó orgullosamente en favor de la presentación de este libro, sobre todo por la profundidad de la investigación, y bueno, pues también alabó el trabajo extenso que ha realizado como investigador de la historia de nuestro estado el maestro Gilberto López Castillo, que como le decía, hemos platicado con él en varias ocasiones, siempre con temas muy interesantes de su autoría y publicaciones que afortunadamente podemos conseguir en nuestra entidad. Sin más preámbulo, vamos a escuchar al maestro Gilberto López Castillo. Tengo en mis manos en esta ocasión un libro que se titula Composición de tierras y tendencias de poblamiento hispano en la franja costera Culiacán y Chametla, siglos XVII y XVIII, y su autor nos acompaña el día de hoy, el maestro Gilberto López Castillo, quien en otras ocasiones nos ha acompañado para platicar de sus investigaciones, de sus publicaciones, y es un gusto tenerlo nuevamente con nosotros. Maestro, bienvenido una vez más. Muchas gracias, buenas tardes, un gusto siempre estar aquí. Bueno, veo primero que nada, pues, que una publicación más. Hace poco tuvimos la oportunidad de platicar de algunas más. Han sido varias las visitas al programa, lo cual agradecemos mucho. Y bueno, me gustaría platicar, por supuesto, de entrada, cómo surgió la idea de hacer esta investigación. El título ya lo comentamos, lo repetiremos un poco más adelante. ¿Cómo surge la idea de hacer esta investigación, que hoy ya es un libro que, por cierto, comentario aparte, tiene una edición muy bonita? Sí, pues sí, muchas gracias por el comentario. Realmente este es un libro en retrospectiva. Es un libro que fue mi tesis de maestría en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán en un primer momento, y que hemos retomado durante los años recientes con motivo de las propias investigaciones que me ha tocado realizar de forma institucional desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Sinaloa. Entonces, es ambas cosas, es decir, un trabajo que yo hice hace ya varios años, pero ese trabajo actualizado
en varias de sus partes con motivo de ensayos muy localizados sobre lugares, pueblos, reales de minas del centro y sur de Sinaloa durante la época colonial. Hay un término que me llama la atención en el título del libro y que es, bueno, en gran medida como abre la obra, composición de tierras y tendencias. Así abre el título de este libro. ¿Cuál sería el concepto de constitución de tierras? Sí, composición de tierras es un término legal del Imperio Español que significaba en aquella época, a fines del siglo XVI, que se creaba la legislación para que las personas que habitaban los distintos reinos hispánicos pudieran entrar en composición con el monarca, es decir, arreglar una situación ilegal mediante el pago de una multa o una composición. Entonces, las composiciones de tierras son documentos que tienen que ver con aquella época, desde fines del siglo XVI. Lo que la monarquía española quería era obtener recursos económicos realmente, y de esta forma instruyó a las autoridades de cada uno de los reinos de la monarquía para que hicieran un seguimiento casi catastral de cómo era que se encontraba la propiedad de la tierra en esos lugares, y hacer el balance para ir sobre todos aquellos que no habían pagado. Ese trabajo lo que resulta es que nos da mucha información del aspecto histórico, pues los documentos de tierras tienen en primera instancia la historia de cada uno de los asentamientos. Claro. Interesante porque, bueno, es un fenómeno, o más bien una situación social que se sigue presentando, que es, bueno, la acreditación de manera legal, correcta, de los propietarios de las tierras. En México, bueno, todos sabemos que parte de nuestra historia, al término de la revolución, bueno, viene la gran reforma agraria, y bueno, todavía hay muchos litigios alrededor de todo esto, ¿no? Maestro López Castillo, me llama la atención también la ubicación geográfica que nos señala el título, Culiacán y Chiametla. Y luego platicaremos un poco del tiempo, el espacio, el lapso en el cual se ubica la investigación. ¿Por qué Culiacán y Chiametla? ¿Cuál es el significado en aquel tiempo? ¿Cuál fue su significado para hacer motivo de una investigación tan interesante? En primer lugar, debemos decir que Culiacán y Chiametla durante los siglos XVII y XVIII refiere a todo el centro y sur de Sinaloa. Entonces, ahorita podríamos nosotros pensar que estamos hablando solo del centro, en tanto que habla de Culiacán o de un pueblo dependiente del antiguo Real de Minas del Rosario, en tanto que habla de Chiametla. Sin embargo, no es así. Ambas son capitales de una provincia muy específica, y Culiacán lo es del centro y Chiametla de todo el sur de Sinaloa, lo que después fue el Real de Minas del Rosario, después de 1655 sobre todo. O sea que tenemos que ubicar la importancia de Chiametla en aquel momento, ¿no? Para poder entender. Así es, Chiametla fue el primer lugar conquistado por los españoles, ocupado con violencia por ellos. Entonces, era la cabecera de todo el sur de lo que hoy es Sinaloa en aquel momento. Por ello la importancia de su dominio por los españoles. Después de la conquista, pues allí se establecieron las autoridades españolas, y por eso se llamó la provincia de Chiametla. La de Culiacán fue un poco tiempo después, y fue aquí donde en ambas realizó la conquista Nuño Guzmán y su ejército, pero bueno, Culiacán tuvo una importancia mayor, en tanto que la primera fundación perduró y perdura hasta nuestros días, aunque se haya cambiado el lugar. Maestro, me llama la atención también, lo mencionamos hace apenas unos segundos, el lapso al que se refiere la investigación, siglo XVII y XVIII. ¿Por qué en ese momento? Bueno, se trata de una época, el siglo XVII y el siglo XVIII, para el que tradicionalmente la historiografía sinaloense trata, siempre hablando de los jesuitas. Digamos que los primeros acercamientos que tuve yo con esta investigación
son de mi época previa a dedicarme a la historiografía jesuítica. Y en alguna medida, trabajar el centro y sur de Sinaloa, lo que Sergio Ortega llama en su libro un ensayo de historia regional, la subregión sur de Sinaloa, era también de mi parte una manifestación así como de protesta respecto de eso, de que yo me daba cuenta de que la gente habla de Sinaloa en la época colonial y siempre está pensando en toda la actual entidad, cuando no era así. Culiacán y Xametla eran otra cosa, la provincia de Sinaloa era una cosa muy distinta, en donde estaba la Compañía de Jesús de forma predominante. Ahora bien, son 2 siglos. En realidad el libro habla de mucho sobre el siglo XVI, aunque no lo diga de forma explícita. Y es que cuando uno trabaja historia colonial son tipos de concesiones que nos podemos permitir. Es decir, la historia colonial comparada con la historia contemporánea es muy distinta. Nosotros trabajamos a partir de documentos más escasos y a partir de un punto de vista más general. Por eso podemos hablar de 2 siglos, porque son tendencias generales. ¿Qué tan complicado fue esta composición de tierras? El concepto ya lo explicó usted, pero considerando, bueno, que en aquel tiempo no teníamos la cuestión de las mediciones, toda la tecnología que hoy nos puede asistir para conocer ubicaciones precisas, mediciones, etcétera. ¿Qué tan complicado fue y cuáles fueron los problemas que más comúnmente se enfrentaron para regular esto? Yo me imagino que el cobro en gran medida, pero debe haber existido otras situaciones, ¿no? Sí, en primer lugar la monarquía española estableció los mecanismos, creó, por ejemplo, para el caso de nuestra región, una superintendencia o un juzgado privativo de tierras que se encargó del proceso desde la audiencia de Guadalajara, de la Nueva Galicia, en la ciudad de Guadalajara. A partir del juzgado privativo se nombraron jueces por distintas provincias, así que había algunos jueces que fueron nombrados para Xametla o para Xametla y Culiacán en distintos momentos. Estos jueces tenían la obligación de ir a las cabeceras de las provincias, en un principio en Xametla, en el sur, después ya en el Rosario o en la villa de San Sebastián, porque era otro de los lugares más poblados, y llegaban y daban mediante un edicto el mensaje del monarca tocante a esta materia, lo que significaba que llamaban a todos para decirles que no estuviera compuesto con el rey, tenían que pasar a pagar su moderada composición y hacer el trámite. El trámite consistía en lo siguiente: la persona tenía que denunciar su propiedad. Yo, poblador del rancho de Los Becos, informo que desde hace 5, 10 o 15 años ocupo esta propiedad, que he poblado con ganado, con ganado mayor, bovino, o que he cultivado estas tierras. Entonces ellos daban información histórica del proceso de ocupación, que en el fondo era lo que a mí me importaba. Entonces, hacer el seguimiento de muchos expedientes, creo que estamos hablando de cerca de 200 expedientes de tierra de todo el centro y sur de Sinaloa, a mí me permitió marcar pautas del proceso de poblamiento español en todo este territorio. Una de las primeras cosas que los jueces de tierra buscaron dejar en claro era cuál era la tierra que estaba libre. Entonces, para ello tenían que acercarse, por ejemplo, a los pueblos de indios y hacer lo mismo con ellos en primera instancia. Es decir, les decían que mostraran los títulos por los cuales tenían sus tierras de comunidad. Normalmente era un sitio de ganado mayor el que tenían los pueblos, titulado o concedido de acuerdo a la reglamentación, pero muy comúnmente también los pueblos tenían muchas más tierras porque eran las que tradicionalmente de tiempo inmemorial habían ocupado. Entonces el monarca, a través del juez, les concedía un sitio de ganado mayor y ellos componían a su favor
más tierras, 1, 2, 3 sitios, lo que ellos consideraban que era de su propiedad, y de esta forma lo legalizaban. Bueno, eso ocurrió tanto en el centro como en el sur. Después de este proceso y delimitadas que eran las tierras de los indios, los españoles podían optar por denunciar todo aquello que no tenía ocupación, que no tenía título y que era realengo. Entonces era el siguiente paso. Ya los españoles, con su tierra legalizada o no, decían si les interesaba tal o cual lugar que vieron que nadie había legalizado. El Colegio de Sinaloa presenta el libro Las mujeres en Sinaloa durante la Independencia, 1810-1821, de Azalia López González. En esta obra se recoge un vistazo de Sinaloa en el periodo independentista, donde el lector podrá descubrir el contexto en el que transitaron las mujeres, quienes iban del espacio privado al público, convirtiéndose en comerciantes e insurgentes. Pelearon por sus derechos legales, denunciaron arbitrariedades en su contra, superaron la esclavitud y las normas impositivas dentro del matrimonio. Libro dividido en 7 capítulos, viene acompañado de fuentes documentales y una paleografía modernizada. Las mujeres en Sinaloa durante la Independencia está disponible en Rosales 435 Poniente. El día de hoy aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, estamos escuchando al maestro Gilberto López Castillo, quien nos está hablando de un tema titulado, que también es el título de su más reciente publicación, Composiciones de tierras y tendencias de poblamiento hispano en la franja costera, Culiacán-Chiametla, siglos XVII y XVIII. Verdaderamente interesante el tema, y todavía falta la segunda parte de esta emisión para que usted siga enterándose de cómo se fue poblando, sobre todo la parte centro y sur del estado de Sinaloa. Les recuerdo a quienes nos sintonizan que este es el programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión que semana a semana, ya desde hace casi 20 años, lleva para usted los mejores momentos y apenas algunas de las actividades de el Colegio de Sinaloa. Ojalá pudiéramos presentar todo lo que el colegio hace y ofrece para usted. Y bueno, por lo pronto, le recuerdo, vamos a seguir aquí en este programa escuchando al maestro Gilberto López Castillo. Esto del poblamiento, también lo menciona el título, dice tendencias de poblamiento hispano en la franja, que bueno, usted ya mencionó y en el tiempo que se citó. ¿De qué se trata esto de tendencias de poblamiento? Es decir, ¿son estadísticas? ¿Es, por ejemplo, el tipo de ganado que se promovió para su manejo en esas zonas? ¿A qué se trata este concepto de tendencias de poblamiento? Sí. Digamos que estamos hablando del uso estadístico de la información histórica que hemos consultado a partir de estos expedientes. Sucede que no siempre se da el año exacto de fundación, por eso nosotros no podemos hablar con tal certeza del origen de cada asentamiento. Entonces nosotros calculamos, de acuerdo a la dinámica histórica de las composiciones de tierras, la fecha estimada en que creemos que cada asentamiento fue fundado, más o menos. Por eso hablamos de tendencias de poblamiento. No son cifras certeras, pero nos hablan, hay cosas más o menos claras en el trabajo que tienen que ver con el hecho de que fechas específicas como 1670, 1690, nosotros podemos hacer un corte de caja y decir, en este año tenemos la certeza de que había tantos asentamientos y que estaban distribuidos geográficamente en el territorio de esta manera. Bueno, algo de lo que consta de este libro, pues es un trabajo cartográfico a partir de toda esa información. Buscamos localizar cada uno de los pueblos de indios, si alguno de ellos desapareció, consignar que este desapareció en tal año y por qué. Después de ubicar los pueblos de indios, los reales de minas, las villas y las misiones jesuitas de la zona del Piaxtla, sobre todo, pues lo que hicimos fue ir registrando
cada uno de los ranchos y haciendas de acuerdo al momento cronológico en que fueron surgiendo. Hicimos una cartografía muy puntual de ello, en donde se registra el lugar del poblamiento, el tamaño del poblamiento, con cortes claros en 1690, en 1740 y en 1790, un siglo concreto. Maestro, me llama la atención también el hecho de que, quiero imaginar, a lo mejor me equivoco, que hubo conflictos, que no fue algo sistemático sin que pasara nada que destacara. ¿Cuáles serían los conflictos más comunes que se encontraron en la investigación que usted realizó en estos aproximados 200 expedientes que se consultaron? Sí, pues de hecho podríamos hablar que hubo, al ejercer la ley sobre las composiciones de tierras, que hubo lo que se ha denominado violencia interétnica, es decir, la violencia ejercida tanto por los jueces como por los mismos pobladores españoles respecto de la posesión indígena. Pues, por ejemplo, si los indios legalizaban un lugar, supongamos que alcanzaban a comprender todo el trasfondo de la institución de la composición, que no necesariamente era así. Cuando ellos legalizaban algo, pues ya todos podían denunciar cualquier cosa. Y si después ellos se daban cuenta que aquellos lugares donde antes utilizaban para cacería, donde antes cultivaban de verano y que ahora ya no era de ellos, pues allí sí había un desplazamiento. Eso podía ocurrir de forma inconsciente, o sea que no se dieron cuenta, pero también hubo momentos, por ejemplo, en el Valle de Culiacán, en donde se ejercía la violencia mediante el registro y desplazamiento forzoso de las tierras de los indios, porque han llegado nuevos pobladores españoles y ellos lo registran y mantienen pleitos legales. Y si bien en aquella época la legislación española defendía a los indios, estamos hablando de lugares muy alejados de los centros del poder de la Nueva España, y en este caso de la ciudad de Guadalajara. Entonces siempre fue difícil para los indígenas defender su situación, en tanto que las autoridades locales normalmente solían tener un trato preferencial para los pobladores españoles, sus amigos y vecinos que eran. Hemos escuchado el día de hoy aquí en Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al maestro Gilberto López Castillo, historiador sinaloense, que en esta ocasión nos platicó sobre su libro más reciente que se titula Composiciones de Tierras y Tendencias de Poblamiento Hispano en la Franja Costera Culiacán y Chiametla, siglos XVII y XVIII, y estoy seguro que ha sido de sumo interés para usted. Nos vamos a despedir, lo queremos invitar para que se sume a las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa, y usted puede obtener información y horarios precisos sobre las actividades de nuestra institución acudiendo en la ciudad de Culiacán a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o también llamando en la capital del estado sinaloense a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con LADA 667. Desde cualquier punto puede obtener información de El Colegio de Sinaloa tecleando en la red www.elcolegiodesinaloa.gov.mx o enviando un correo electrónico a coldecin@yahoo.com.mx. Esto fue En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.